Buenas, gente, ¿cómo andan? Bueno, en este capítulo vamos a abordar un texto que corresponde a la clase 6, que es de un antropólogo, el antropólogo francés Georges Valandier. Este texto se llama El mito proclama el orden primordial y pertenece a su libro que se llama La teoría del caos aplicado a las ciencias sociales. Ahora vamos a indagar un poco a qué hace referencia esta teoría del caos, esta idea de caos y cuáles son los objetivos de Valandier, pero especialmente cuál es el objetivo de Valandier en esta clase, ¿no? Por un lado, lo que nosotros estamos intentando hacer en estas dos clases, tanto la clase 6 como la clase 7, especialmente hablando de Valandier, es dar cuenta de algunos elementos vinculados al mundo simbólico, tanto en el antiguo Irak como en el antiguo Egipto. ¿Qué nos interesa especialmente? Dar cuenta cómo se legitiman ciertas estructuras de dominación, ciertas estructuras de poder, y cómo eso está vinculado a las visiones de mundo, la cosmovisión en estas sociedades, ¿no? En este sentido nos interesa especialmente dar cuenta de la mixtura entre lo mítico y lo simbólico en la esfera política. Bueno, ¿quién es Georges Valandier? Valandier fue, porque ya falleció en el 2016, un antropólogo y sociólogo francés, cuyos estudios se han centrado a grandes rasgos en análisis de las formas simbólicas e ideológicas que adoptan las diferentes relaciones, los diferentes vínculos de dominación y de poder. En este sentido, Valandier se alejó tanto de ciertas tradiciones teóricas estancas, como lo que vendría a ser el estructuralismo de mediados del siglo XX o el marxismo francés, para adaptar, digamos, una lectura un poco más dinámica. Desde su punto de vista, lo simbólico es muy importante para entender las maneras en las cuales se mantiene el poder, se generan vínculos asimétricos de explotación, de dominación. En ese sentido, lo que él intentó hacer es brindar una interesante y compleja caja de herramientas para dar cuenta de estos fenómenos. También ha estado muy interesado por la descolonización y, digamos, el vínculo colonial. En ese sentido, Valandier aporta para pensar cómo se constituyen las relaciones de dominación en un aspecto simbólico, ¿sí? Bueno, ¿y qué sería la teoría del caos? Valandier en realidad toma esta teoría, más que teoría es un paradigma científico en las ciencias exactas, muy especialmente en la física, la matemática, la meteorología, que pone en jaque la predicción absoluta de las teorías y de las leyes en justamente las ciencias exactas. Hay límites a la capacidad de predecir o a la previsibilidad en las teorías. Parte de la idea de que dentro de la estructura hay variables y que esas variables tienen cierto ritmo, cierta lógica, se relacionan de cierta manera. Lo que sugiere esta teoría del caos es que un mínimo movimiento dentro de esas variables estructurales puede sugerir a largo plazo o a gran escala un desorden descomunal de esa estructura, incluso, digamos, la destrucción de esa estructura, ¿no? Valandier inicia su introspección con respecto al mito, oponiéndolo a la ciencia, ¿no? O al menos a priori se opondría, ¿no? Tenemos por un lado el mito que está vinculado con acá una palabra que genera ilusión, una palabra que genera verdad, verdad que en realidad es una ilusión, ¿no? Y la ciencia al contrario de la ciencia, ¿no? Que traza los límites de lo real y de lo posible. El mito se impone por su propia autoridad, la ciencia en realidad tiene una autoridad empírica, se impone a partir de la experimentación, a partir de la racionalidad. En este sentido, el mito pareciese de alguna manera vinculado a lo irracional, mientras que la ciencia va por el lado de la lógica. O al menos eso sería a priori, ¿no? Lo que Valandier de alguna manera intenta hacer es volver a legitimar, volver a, digamos, rehabilitar el mito, como una forma de penetrar una realidad social, una sociedad, una comunidad, una relación social. En este sentido, de alguna manera incluso sabe que la ciencia no puede eliminar absolutamente el mito, sino que al principio dice, trata de aislarlo, ya no es posible erradicarlo de alguna manera, ¿no? En este sentido hay un punto en común, tanto en el mito como en la ciencia, hay una vicisitud, hay unas ganas un anhelo de comprender la naturaleza del mundo, ¿no? Aunque bueno, la verificación de ambas dos sea diferente, ¿no? Por autoridad o por exégesis.
Bueno, por otro lado, el mito, a diferencia de la ciencia, del pensamiento científico, no tiene una comprobación. En este sentido, el mito otorga sentido a la realidad, contiene la realidad, pero también la contiene desde un lugar inalcanzable, inaccesible. El mito contiene de alguna manera el secreto de la realidad, está subsumido en la oscuridad. eh, y en este sentido, y esto es lo que me parece interesante en el texto de Grandier, no es un elemento que sea antagónico a la ciencia, coexiste junto a la ciencia, ¿no? Voy a dar un ejemplo absolutamente anacrónico, pero para que quede claro, podemos hablar justamente de la grieta, ¿no? Cuando se habla de la grieta política, se llega a decir que nosotros tenemos un origen vinculado a la grieta o que hay algo en la Argentina desde que fue concebida que está roto, que está destruido, que, digamos, eso explicaría el presente, ¿no? Cuando en realidad, si uno le pregunta a un historiador o a un politólogo, podríamos analizar justamente el fenómeno de la grieta con herramientas vinculadas, no sé, a la sociología, a la antropología, a la semiología, y podríamos darle una explicación. En este sentido, ambas dos son seductoras, tienen, digamos, sus elementos para que nosotros terminemos creyendo en ellas. Y fíjense, coexiste aquella persona que piensa que la Argentina nació partida, está concebida mal, en la grieta y no sé qué. Y también coexiste una explicación lógica vinculada tal vez a la dinámica de la política democrática, de la política partidaria. Bueno, este anacronismo me permite de alguna manera dar cuenta que justamente el mito no va por otro lado, ¿no? Pensemos la cantidad de mitos que existen todo el tiempo y que otorgan sentido a nuestras prácticas, a nuestras ideas, a nuestro día a día. No está eliminado el mito, los mitos están presentes en el día a día. Y son formas justamente de percepción de la realidad que apuntan a planos diferentes. Bien, hay tres elementos que busco rescatar que, bueno, Valentín no menciona con respecto al mito. Por un lado, el mito está en el origen, ¿no? Es el origen de las cosas o un origen de algo o el origen de todo, ¿no? Por eso podemos hablar del mito de los orígenes o el mito de los comienzos, ¿no? Este mito, estos mitos, mejor dicho, o remite a la temporalidad, pero no a la sucesión lineal. La sucesión lineal de los hechos está vinculada con la historia de los hombres, y el mito va más allá, está en el origen secreto del todo, del orden. Por eso, justamente, el mito hace referencia al tiempo fundante en el cual se genera un orden. Pienso en los mitos, en general, que ustedes pueden conocer de la mitología griega, ¿sí? Zeus asesinando a su padre, luego de que se haya comido a todos sus hermanos, y fundando el orden divino, el orden de los dioses, por dar un ejemplo, pero podemos pensar en una enormidad de situaciones, de mitos que generan un orden nuevo. Ahí estamos hablando de la mitología, podemos pensar en la historiografía, el mito en la historiografía, el mito de el primer gobierno patrio, por ejemplo. De esta manera me parece que podemos dar cuenta de cómo el mito se encuentra presente en el día a día, ¿no? Y que se encuentra presente en las narraciones. Por otro lado, el mito, al dar cuenta justamente de este orden, también genera una revelación. El mito revela, permite acceder a realidades ocultas. Al conocer el origen de algo, el mito permite acceder a esos secretos, a ese origen místico, mítico. Bien. En este sentido, ¿no? El mito remite a una realidad primordial, oculta y primigenia. Esto me parece, por favor, central, ¿sí? Porque el mito remite justamente a eso que está perdido en el tiempo, porque es previo al tiempo. Permite justamente relacionar al mundo con los orígenes absolutamente místicos, ocultos, y esto es central, forman parte del saber colectivo y originario de un grupo social. En este punto me interesa profundizar en el mito de los comienzos, de los orígenes.
Ese es un mito que está afuera del tiempo, donde nada existía y todo debía ser creado. Es donde está el caos. ¿Sí? El mito de los nuevos comienzos funda un orden, remite justamente a la potencia del orden, al futuro, a la potencia del futuro. Y sin embargo, y acá viene esta dinámica que él hace presente tanto, eh, siempre está presente, digamos, la acción de un desorden, ¿no? De algo que está asediando el orden latentemente, ¿no? De alguna manera siempre se lo puede llegar a ver a esa acción que tiende al desorden dentro de un orden fundado. Bueno, y a diferencia del mito del origen, a diferencia del mito de los inicios, del comienzo, nosotros vamos a encontrar también un mito de los nuevos comienzos, del nuevo origen, ¿sí? Que, bueno, se parece un poco a lo que comentaba hace un rato, ¿no? Está vinculado a la estructura del mito, pero tiene una peculiaridad el mito de los nuevos orígenes, ¿no? Y que se muestra como una ruptura que marca el comienzo de una historia deseada y al mismo tiempo sucede en el tiempo histórico. El mito de los orígenes está en un tiempo antes del tiempo, está en los inicios, está en el secreto místico y el mito de los nuevos comienzos está fechado, forma parte de la historia de la humanidad, se lo puede señalar, ¿sí? No está en el tiempo antes del tiempo, ¿no? Y justamente aparece como un nuevo orden, ya que el orden previo en realidad estaba caduco, estaba desgastado, estaba dado vuelta, estaba corrupto, ¿no? Lo que existe aparece, esto lo dice en un momento, lo que existe aparece como un desorden inocuo, una violencia hecha a los hombres y una injusticia, un mundo falso y perverso. Justamente el mito de los nuevos comienzos viene a acabar con esto. Voy a dar un ejemplo súper anacrónico, pero va a quedar súper claro de esta manera. El mito de los nuevos comienzos es cambiemos. Cambiemos cuando asume, perdón, todos los años de ese ejemplo desde el 2015. Cambiemos cuando asume justamente hablando de la década corrupta, del kirchnerismo, la década de la destrucción, de la oportunidad perdida, la década que justamente destruyó la sociedad. Ellos vienen a marcar una nueva Argentina, un nuevo país, un nuevo orden. Está fechado porque sucedió, digamos, en el tiempo de la humanidad, y al mismo tiempo justamente presentan a ese orden anterior como absolutamente contrario al nuevo orden, al orden de Cambiemos. Esto lo podemos encontrar en un montón de momentos, perdón, por ejemplo, pero lo podemos encontrar en un montón de momentos de la historia, y acá me parece que está lo fuerte de Balandier. Balandier justamente acá da en el clavo con el aspecto simbólico. La manera en la cual se presentó Cambiemos fue central justamente para que gane. Este mito de los nuevos comienzos este relato que puso Cambiemos, le permite tocar una fibra de la gente. El mito de los nuevos comienzos justamente tiene esa función, ¿no? Legitima, digamos, un nuevo orden y ataca ese orden anterior, ese mundo falso y perverso, ¿no? ¿Cuáles son, acá excelente, cuáles son los signos de ese mundo trastocado, de ese mundo pervertido, de ese mundo que va a ser cambiado por el nuevo origen, ¿no? La codicia ilimitada, la brujería, la sexualidad desenfrenada. Estos mundos perturbados son signos del desorden y son, digamos, los signos de la venida de la nueva época, ¿no? Bueno, pero no obstante, el rito, en la página 28 lo señala muy bien, no es simplemente una representación o hacer presente el mito, tiene una lógica propia, ¿sí? Hay una lógica propia de funcionamiento de los rituales, de las ceremonias, de los ritos, que muchas veces pueden dramatizar, hay un aspecto performativo del dramatizar algún mito, pero al mismo tiempo el rito es un sistema para comunicar, ¿no? De comunicación entre los individuos de un grupo social, y se necesita la participación social, de la participación de cada uno de hombres y mujeres, de una sociedad para legitimar el rito. En este sentido hay algo interesante, el rito tiene su lógica propia. Página 28, ¿no? También dice que penetra los símbolos, los utiliza para dándole formas para su asociación y manipulándolos, pone en marcha el capital simbólico de una sociedad, impone condiciones de lucha, de disputa,
pareciera que en realidad se erige por encima de los individuos el rito. Por eso yo acá estoy utilizando esta idea de fetichismo del rito. El rito pareciese que sale de la lógica, sale de la lógica y del funcionamiento de los individuos y actúa por sí mismo. No hay un fetichismo ahí, cuando en realidad el rito funciona porque participan los individuos, ¿no? Acá, perdón, dice hombres, pero los individuos. Y en este sentido, pienso, ¿no? Hay una enorme serie de ritos que lo que hacen es instaurar o reinstaurar un orden cotidiano o permitir, digamos, una sucesión de acciones. En este sentido, el desorden actúa como una fuerza oculta, mientras que el rito actúa como una fuerza colectiva. El desorden, cuando algo que no está funcionando, cuando, digamos, gobierna un gobierno que no gusta, el desorden, es esa fuerza que está ahí latente. El rito lo que hace justamente es dar legitimidad a ese acto social y reinstaurar orden, ¿no? En el día a día. En este punto, claramente, hay un aspecto político del rito, político en el sentido que nosotros le daríamos a la palabra, ¿no? Político vinculado al funcionamiento de las instituciones, de los roles sociales. Estos aspectos políticos tal del rito quedan más expresamente visibles cuando falta un líder político. Se me ocurre, bueno, Argentina en el 2001, quiero dar ejemplos de Argentina, se me ocurre alguna situación de interregno en alguna sociedad monárquica, la falta de un rey, la falta de un faraón, digamos, esas situaciones de alguna manera llevan consigo un ápice de desorden, un ápice de ansiedad, de miedo colectivo, y digamos la asunción de un nuevo rey, de un nuevo faraón, lo que permite justamente es restablecer el orden, restablecer ese equilibrio que forma parte de la mentalidad del mundo simbólico, del mundo de la cosmogonía en estas sociedades, ¿sí? Algo que vamos a señalar en las fuentes es que todos estos aspectos que nosotros acá tratamos, bueno, yo con estos ejemplos que dan un poco más del más acá, para que se queden claros estos conceptos, vamos a ver que estas sociedades antiguas del Antiguo Oriente, tanto el Antiguo Irak, Anatolia, Levante, Egipto, es muy difícil separar estas esferas por, digo, lo político por un lado, lo cosmológico, cosmogónico por otro, el mundo simbólico, el mundo social, están de alguna manera entrelazados unos con otros y es muy difícil, perdón, bueno, corté porque quedó un poco rara esa parte porque mis cachorritos empezaron a ladrar. Tengo 10 cachorritos acá. Cuestión. Nosotros cuando veamos y analicemos estas fuentes vamos a ver que en realidad están estos diferentes aspectos que estamos trabajando y que de alguna manera Balandier está desgregando, ¿no? La cuestión del mito del rito. Vamos a ver el mundo político del mundo simbólico o ideológico, en realidad van de la mano. Yo creo que Balandier de alguna manera lo da a entender, ¿no? Porque dice en la página 34, ¿no? El rito explícitamente político manifiesta por necesidad el juego jamás sacado de orden y del desorden, con una abundancia simbólica única y conformando una verdadera dramaturgia del poder, ¿no? De alguna manera lo que él está señalando ahí es que todos estos aspectos vinculados al mundo simbólico se encuentran presentes en la esfera política, por más que muchas veces no lo veamos. Tal vez ahora, en estas sociedades más modernas, pudimos separar, ¿no? Estas diferentes facetas, pero en estas sociedades antiguas vienen en un continuum. Están estos diferentes aspectos vinculados unos con otros y es muy difícil desagregar uno del otro. Esto no quiere decir que sociedades menos complejas o más primitivas, sino que se concibe el mundo de otra manera, ¿sí? Un rey tiene un rol central para asegurar, por ejemplo, el bienestar del día a día, al mismo tiempo que permite la conexión con los ancestros o los dioses. En este punto, bueno, nos profundizaremos en las fuentes correspondientes a la clase 6 y a la clase 7. Con respecto a esta clase,
Me gustaría que quede muy en claro la cuestión del mito, en tanto esta forma de explicar el mundo que está por fuera del tiempo histórico, que está más vinculado a lo secreto, a lo místico, al origen primordial del todo, y la cuestión del rito como, digamos, una lógica performativa, una práctica que lo que hace es reinstaurar el orden en una sociedad y que al mismo tiempo tiene su propia lógica, ¿no? Estos dos aspectos me parecen centrales y los vamos a rescatar en las fuentes. Les dejo un saludo enorme y nos estamos viendo.